El movimiento en pro de los derechos de la mujer viene celebrándose desde antes del siglo XIX. Fue en agosto de 1910, en el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas, en el marco del octavo congreso de la Segunda Internacional, que la insigne comunista Clara Zetkin propone que el 8 de marzo se celebre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es a partir de este año hasta nuestros días que se viene celebrando y luchando por la igualdad de derechos de la mujer. Muchas mujeres han destacado en esta lucha. Haremos mención de algunas de ellas. Flora Tristán, escritora y activa feminista. Nacida en París, era hija de una dama francesa y de Mariano Tristán y Moscoso, coronel peruano natural de Arequipa. Se casó muy joven. Fue un matrimonio de conveniencia que años después se disolvió a causa de los celos y los malos tratos del esposo. En 1833 viaja a Arequipa, Perú, con el fin de reclamar la herencia paterna y esclarecer todo lo relacionado con su situación familiar, fracasando en este intento por la negativa de su tío paterno Juan Pío Tristán. Su obra, Peregrinaciones de una paria, escrita en París en el año 1834 y traducida al español en el año de 1946, recoge sus impresiones durante el viaje a Lima y Arequipa y muestra su identificación con las costumbres propias de ambos lugares. De regreso a Francia, emprendió una campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. En 1840 publicó Unión Obrera, donde clama por la necesidad que los trabajadores se organicen y aboga por su unidad universal. Carlos Marx afirmó que Flora Tristán era una precursora de altos ideales nobles. Flora Tristán solía decir: la ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción os oprime también a vosotros, hombres proletarios. En nombre de vuestro propio interés, hombres, en nombre de vuestra mejora, la vuestra, hombres, en fin, en nombre del bienestar universal de todos y de todas, os comprometo a reclamar los derechos para la mujer. Flora Tristán muere el 14 de noviembre de 1844 a los 41 años, víctima del tifus mientras se hallaba en plena gira al interior de Francia promoviendo sus revolucionarias ideas. Clara Zetkin nace en Alemania, en la ciudad de Widenau, en el año de 1857. Dirigente comunista alemana, impulsora fundamental del Día Internacional de la Mujer. Estudió magisterio en Leipzig y allí conoció a su marido, el revolucionario ruso Osip Zetkin, del que tuvo 2 hijos. En 1889, tras participar en el Congreso Fundacional de la Segunda Internacional Socialista, regresó a Alemania y desde Stuttgart editó el periódico de mujeres socialistas, Die Gleichheit, Igualdad. En 1910, en el contexto de la segunda conferencia de mujeres socialistas, celebrada en Copenhague, propuso que el 8 de marzo fuese el Día Internacional de la Mujer, resolución que quedó aprobada desde entonces. En 1920 fue elegida presidenta del Movimiento Internacional de las Mujeres Socialistas. La vida de Clara Zetkin fue una continua lucha por mejorar las condiciones de vida de la mujer en general y de la mujer obrera en particular. Clara fue una de las precursoras del feminismo, incansable en su lucha a favor de la paz en el mundo. Las mujeres de hoy debemos mucho a su valor, inteligencia y valentía. Muere en Rusia
en el año de 1933, el 20 de junio. Rosa Luxemburgo, filósofa, política, revolucionaria y teórica marxista polaca, apodado la Rosa Roja. Luxemburgo nació en la pequeña población polaca de Zamość el 5 de marzo de 1871. Desde muy joven fue activista del movimiento socialista. Cuando tenía 16 años se unió al partido revolucionario llamado Proletaria. En 1889 en Zúrich estudió ciencias naturales, matemáticas y economía. 2 años más tarde, Rosa Luxemburgo ya era reconocida como líder teórico del Partido Socialista Revolucionario de Polonia. En 1893, con 22 años, representó al partido en el Congreso de la Internacional Socialista. Comenzó a escribir asiduamente y después de un tiempo llegó a ser una de las principales colaboradoras del periódico teórico marxista más importante de la época. Entre 1904 y 1906, su trabajo se vio interrumpido a causa de 3 encarcelamientos por motivos políticos. En 1907 participó en el Congreso de la Internacional Socialista, celebrada en Stuttgart. Luxemburgo habló en nombre de los partidos ruso y polaco, desarrollando una posición revolucionaria coherente frente a la guerra imperialista y al militarismo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, prácticamente todos los líderes socialistas fueron devorados por la marea patriótica. Integró entonces el Grupo Internacional, que en 1916 se convirtió en la Liga Espartaquista, grupo marxista revolucionario que sería el origen del Partido Comunista Alemán. La Revolución Rusa de febrero de 1917 concretó las ideas políticas de Luxemburgo: oposición revolucionaria a la guerra y lucha para el derrocamiento de los gobiernos imperialistas. El 8 de noviembre de 1918, la Revolución Alemana liberó a Rosa de la prisión. Con toda su energía y entusiasmo se sumergió en la lucha revolucionaria. 2 meses después, el 15 de enero de 1919, Rosa Luxemburgo era asesinada por el ejército liderado por el ala derecha de la socialdemocracia y generales del viejo ejército del Kaiser. Olga Benario Prestes nace el 12 de febrero de 1908 en Baviera, Múnich. En 1923 ingresó a la Liga Juvenil Comunista de Alemania, cuando tenía 15 años. Olga se destacó en las luchas callejeras contra las milicias nazis, hasta que ella y Braun, militante comunista experimentado, fueron detenidos. Ella fue liberada y Braun acusada de traición a la patria. Olga organizó y participó en el asalto a la prisión del Moabit, liberando a Braun, y luego ambos lograron fugarse a la Unión Soviética, donde se incorporó a la Internacional Comunista. Junto a Luis Prestes, viajó a Brasil en 1934 por determinación de la Internacional Comunista para apoyar al Partido Comunista de Brasil en la preparación de la revolución. Viajaron como esposos portugueses. En 1935, viviendo en Río de Janeiro, se enamoran y se casan. Después de una insurrección fallida, en noviembre de 1935 arrestaron a Olga Benario y a su marido. En enero de 1936, estando embarazada, fue entregada por la dictadura de Getúlio Vargas al régimen nazi. Fue encarcelada primero por la Gestapo en la prisión de mujeres de Barmingstrasse, donde nació su hija, que por ser considerada brasileña, pudo ser reclamada por su abuela Leucadia. Con el avance del régimen nazi en Europa y el temor a que Anita, la hija de Olga y Luis Carlos, volviera a caer en manos de los alemanes, doña Leucadia, acompañada de su hija Ligia, deciden trasladarse a México. Olga fue transferida al campo de concentración de Lichtenburg y luego a la de Ravensbrück. En febrero de 1942, un poco antes de cumplir 34 años,
Olga fue enviada al campo de exterminio de Bembrook, en donde fue muerta el 23 de abril en una cámara de gas. En la última carta que Olga le escribió a Carlos Prestes y a su hija, se despide de ellos con la certeza de que le quedaba poco tiempo de vida. Y les decía: he luchado por lo tanto, por lo justo, por lo bueno y por lo mejor del mundo. Quiero que me entiendan bien. Prepararme para la muerte no significa que me rinda, sino saber hacerle frente cuando llegue. Carmen Caldas Navarro, mujer revolucionaria de hijos comunistas, limeña de nacimiento. La niñez de Carmen fue azarosa por la militancia aprista de don Filomeno, su padre, pues cuando hubo que luchar contra la dictadura, la casa de los padres de Carmen fue incendiada destruyendo sus enseres. A los 15 años entró por un tiempo al convento de San Pedro, desarrollando labores sociales y cultivando amistad con varias hermanas religiosas que se dedicaban a la asistencia de los más pobres. Carmen fue muy trabajadora, se desempeñó como costurera en la Casa Reder y otros talleres de costura del centro de Lima. La vieja Lima colonial fue el punto de encuentro con el que fuera su esposo, un orfebre labrador de objetos artísticos en metales preciosos, llamado Gerardo, antiguo rebelde que enfrentaba y combatía a los camisas negras, fascistas de la época. En la década de los 50 del siglo pasado, Carmen y su esposo Gerardo dejaron el trabajo independiente para incorporarse a la clase obrera, ella como jornalera de una fábrica textil y él de una fábrica de artículos de plata y metal. Carmen en la fábrica siempre fue activa sindicalista y siempre la elegían en la Secretaría de Asistencia Social. Ella fue firme y correcta, cuidaba que los derechos que les asistían a las compañeras mujeres se cumplan. Las visitaba cuando daban a luz o cuando tenían problemas familiares producto del maltrato de los esposos. Exigía que los padres garanticen la asistencia de sus hijos al colegio. A finales de la década del 60, su hijo Gerardo es encarcelado por su actividad política. A partir de allí, Carmen inicia una lucha activa por conseguir la liberación de su hijo. El dolor de tener al hijo encarcelado se convierte en lucha y la lucha en resistencia activa para liberarlo. Era importante comprender y reivindicar a los hijos como revolucionarios. Doña Carmen entendía que tener un hijo revolucionario era ser revolucionario. Aprendió del tradicional revolucionario de sus hijos a socializar su maternidad y por consiguiente a entender querer, defender y luchar por los compañeros de sus hijos. Doña Carmen se jubila de sus actividades laborales en el primer gobierno aprista. Se hace miembro y dirigente de la Asociación de Jubilados del Perú. Participa de una huelga de hambre contra el gobierno aprista por mejoras condiciones de vida para los jubilados. Activa e incansable participante de las luchas de los cesantes y jubilados. Militante dinámica del UNIR y en los últimos años de su vida del movimiento de izquierda. Muere el 1 de julio del 2007, reconocida como mujer y madre ejemplar. Alicia Rojas Guaroto nació en Huaytará, Huancavelica, el 9 de marzo de 1920. Estudió primaria y secundaria entre Huaytará y Ayacucho. Se graduó de profesora en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, iniciando su carrera de docente muy joven. En circunstancias lamentables, perdió a sus padres, haciéndose cargo de la educación de sus hermanos menores y luego haría lo mismo con sus sobrinos que también quedaron huérfanos. A su temprana responsabilidad familiar aunó su desprendimiento social entregándose solidariamente a luchar por las justas causas de los hombres del campo y de la ciudad. Fundadora de la primera célula comunista junto a Balbín y Odón Espinosa, con el seudónimo de Micaela. Fue dirigente magisterial en Huaytará, Pisco, Ica y Lima. Luchó por la unificación del sindicato magisterial. Participó activamente en la fundación del SUTE, junto a Horacio. Fue perseguida y apresada muchas veces.
Mujer, madre, profesora, labriega y poeta, luchadora de 1000 combates y partícipe de muchas actividades culturales, miembro del Comité de Damas por la Libertad de los mineros presos de Cobriza en el año 1972, sensible maestra primaria ante la pobreza y las carencias incontables de la niñez a su cargo. Resaltó en la creación literaria de hondo sentido social como Gajos de mi alma, Sonrisas y lágrimas, Alma y latido de mi escuela, Grito telúrico, entre otras. Fundadora de Copifolk, asimismo ideó y fundó la Peña Artístico Cultural Guaytará Arqueológico, Pacha, Perú. Muere a los 84 años el 4 de diciembre del año de 2004. Toda una vida entregada a los demás. Carmen Antezana Rivera. Carmencita Antezana nace el 25 de julio de 1962 en Chosica, la Villa del Sol. Estudia su primaria en la escuela 1194, conocida como Ferrocarril, y los estudios secundarios en el Colegio de Mujeres Josefa Carrillo y Albornoz. Es en este colegio, junto a sus compañeros de aula, que se solidarizan con sus maestros en las huelgas de SUTEP de 1978 y 1979. Ingresa a la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en 1981 a la especialidad de matemáticas. Ya como estudiante universitaria, Carmencita desarrolla una actividad académica y política sin precedentes. A los pocos meses de estudiar en la universidad, asume la responsabilidad de enseñar en la Academia Preuniversitaria Walter Bravo Trinidad. Las huelgas de los maestros del sur en los años de estudiantes secundarios formaron a Carmencita en las ideas socialistas. Las intensas luchas que se daban en los claustros universitarios, los enfrentamientos y leyendas con Sendero Luminoso hacen que en la universidad se afilie al PRO del Perú y milite en el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. En el año de 1984, Carmencita tiene su primer hijo. Es en esas circunstancias que deja los estudios universitarios para asumir su nueva condición de madre y militante comunista. Después de un tiempo, Carmencita retorna a la universidad a concluir sus estudios. Concluidos sus estudios, Carmencita logra su nombramiento en el magisterio en el año de 1999. Ocupa el segundo lugar en el concurso nacional de plazas, alcanzando una de las 4 vacantes disponibles en la Dirección Departamental de Lima, y escoge al Colegio 108 Santa Rosa de Quibes de Santa Anita, institución educativa en la que ha trabajado hasta antes de pedir licencia producto de su dolorosa enfermedad. Su vida como madre y maestra está llena de experiencias y recuerdos. Su participación en el sindicato magisterial es fructífera. En el 2002, Carmencita es elegida delegada de base al Congreso Nacional Ordinario del SUTEP. Participa activamente en las movilizaciones contra la llamada evaluación censal y el inicio de la 9ª huelga nacional del 5 de julio. En el 2006 siente que su salud se iba resquebrajando. Las dolencias y síntomas eran muchos y constantes. Ante estos síntomas decide ir al médico para realizarse exámenes más exhaustivos. El 3 de enero del año 2007, el doctor informa que había encontrado un tumor canceroso en su estómago. Los sueños de la militante comunista de alcanzar una ciudad más justa, grande, renovadora, honrada y socialista, fue también el sueño de Carmencita. Mujer y madre comunista, a carta caballo. Su trajinar como mujerista en sus años juveniles, unidista en la lucha electoral de los años 80, emeneístas y maestra consecuente y con coraje, militante comunista e integrante de del viejo Comité Regional José Carlos Mariátegui de Patria Roja, así nos los confirma. Los amigos y compañeros de colegio, los camaradas felices de la universidad, los unidistas y emeneístas, los militantes comunistas de toda la vida, su esposo, sus hijos y familiares, nos sentimos orgullosos de ti, Carmencita.
Susana Cáceres Carranza, maestra sotepista, incansable luchadora por las reivindicaciones del magisterio, desde que ingresó a la docencia. Nació en Lima el 4 de octubre de 1946. Estudió la primaria y secundaria en el Colegio Canonesas de la Cruz de Pueblo Libre. Se graduó como maestra en el Instituto Pedagógico de Breña. Una vez egresada se incorpora al magisterio en la institución educativa 3048 Santiago Antunes de Mayolo del Ermitaño Independencia. Susana, cariñosamente conocida como Pelusa, fue una maestra de primaria, paciente, amorosa y abnegada, identificada totalmente con sus niños, renunciando voluntariamente a pasiones, deseos o intereses personales en favor de los demás, solidaria con sus colegas y siempre fiel dirigente del SUTE Base, infaltable en todas las movilizaciones y huelgas del sindicato de maestros. Madre ejemplar, compañera fiel y mejor amiga, activista incansable, fue parte del movimiento de solidaridad con los pueblos por muchos años e integrante de la Comisión de la Navidad del Niño María Grita hasta su partida. Muere en septiembre del año 2008 de una penosa e irreversible enfermedad. En este 8 de marzo enaltecemos y premiamos los méritos de Susana como mujer por su entrega a la causa de alcanzar un mundo mejor.